A nosotros se nos está llevando hasta con el documento legal que nos ha dado inmigración. Cientos de nacionales haitianos a diario son llevados al centro vacacional de Jaina por no tener sus documentos al día. Sin embargo, los familiares de los detenidos en el lugar aseguran muchos de estos están prácticamente presos pese a estar legales en el país. Solamente lo va a revisar, o sea, lo va a chequearlo. ¿Qué? Porque él anda con los documentos en la mano, él no tiene los documentos. Ajá. El hijo mío, que él tiene su documento, hasta mañana iba a trabajar y que lo agarran y él tiene su documento. Mira, yo traía el otro que estaba en la casa. Catalogan la acción como una cacería de brujas injusta. No podemos caminar en la calle. Estamos en nuestra casa, no nos sentimos seguros. Necesitamos seguridad y necesitamos que el presidente hable poco al favor de nuestra vida y de nuestra familia. No le voy a tratar como veo que le está tratando hoy, porque migración le permitió un documento y ellos tienen 2 años y pico, depositar el documento no le entrega a ellos. Lo agarran a ellos, tienen que pagar 3.500 pesos, quitar el carnet, lo deportan. Es un abuso. Si yo deposité mi documento, un ejemplo, usted duró 1 año, 2 años sin entregarme el documento renovado. Usted no tiene derecho a agarrarme, maltratándome. Otros que sí son llevados al espacio por estar indocumentados, no se les permite tener contacto con sus parientes. Ellos tienen su pasaporte, la visa está vencida. No es que yo no quiero que lo deporten, sino yo quiero entrar para hablar con ellos, para darle dinero, para que ellos puedan hacer su diligencia en la frontera, para venir para acá. No me quieren pasar. Entonces yo quiero saber por qué, porque yo soy ciudadano, soy de aquí. Por las constantes denuncias supuestamente cometidas dentro del centro, el vocero de Migración informó que el lugar está intervenido y bajo investigación. Hubo algunas veces que le cobraron a un haitiano dinero. Entonces inmediatamente no estamos seguros, pero sí se está indagando, se está investigando. Les reiteramos, por instrucción del señor presidente de la República, Luis Abinader, y el mismo director general de Migración, Venancio Alcántara, el que metió la pata, que trabaje en Migración, usted puede tener seguro que el Departamento Legal lo va a mandar para fiscalía. Según denuncias, los haitianos detenidos en este centro deben pagar entre 6.000 y 12.000 pesos para obtener su libertad. Lency Alcántara, RNN.